Hola, me gustaría agradecer la presencia de todos y en especial a la FAIPI por la invitación, la oportunidad de estar aquí con ustedes. Entiendo que el tema de la charla es bastante provocador. Poner oclusión junto con dolor en la misma frase es algo que hoy causa asombro, pero no debería, al contrario, esto sí debería formar parte del mismo contexto si se comprende correctamente cuándo y de qué manera esas dos palabras pueden estar relacionados. Integrando todo aparece la función. Porque nuestra primera actitud como profesionales de salud es rehabilitar la función de nuestros pacientes. Estoy hablando de algo relacionado con función, no solamente engranamiento dentario, estoy hablando de la relación mandíbula maxilar. No estamos conversando sobre el contacto entre dientes solamente, pero eso es importante dejarlo muy claro. Así que hoy ya quiero empezar diciéndoles esto, necesitamos pensar siempre en función, porque la función genera forma y la forma que genera estética. Y lamentablemente percibo que hoy nuestra profesión está extremadamente preocupada con la estética y muy poco por la función. Por eso considero la oclusión el eslabón perdido entre el dolor, la función y la conciencia clínica. El doctor Marcos Ferreira lo comenta mucho y habla justamente de eso. No somos constructores de sonrisa. Quien construye sonrisas es quien hace stand-up. Nosotros somos constructores de salud y salud es función. Entonces, la oclusión de la que hablamos, la que estamos hablando, es la oclusión como función, ¿verdad? Necesitamos comprender que una paciente como esta, una chica, una joven con 26, 28 años, que va al dentista 2 veces al año para hacer una profilaxis, ¿verdad? Desde 6 años. Entonces, estamos hablando de una persona con por lo menos 24 visitas al dentista para profilaxis. Eh, para cuidar de la salud bucal con seguimiento, con continuidad, como siempre solicitamos a nuestros pacientes. Y aún así existe desde el inicio un contacto prematuro con alteraciones oclusales severas e llamativas, que no fue identificado ni correctamente evaluado. La paciente acaba con necrosis pulpar. No hay forma de decir que aquí no fallamos, que la odontología no falló, que nuestro colega no falló. Cuando miramos los niveles gingivales, mira los niveles gingivales, olha la diferencia entre los premolares. Cuando miramos estos niveles gingivales, ¿cómo puede un dentista ver una boca más de 20 veces y no prestar atención a esto hasta el punto de que una pulpa termine necrosándose, un tratamiento de endodoncia y la paciente hoy empiece a quejarse de que ahora el canino está comenzando a doler, justamente porque el contacto prematuro que está aquí en azul es un contacto prematuro e incéntrica. Los dientes, cuando la boca se cierra, este es el primer punto donde hay contacto dentario y los dientes no soportó. Por tanto, es una boca que está sufriendo a pesar de estar muy bien cuidada, muy bien cuidada. Pero, ¿por qué hoy ya no podemos hablar de oclusión, no podemos hablar de ajustes oclusales, no podemos hablar de desgaste selectivo? Hoy se viene mostrando exactamente lo contrario, como si la oclusión no tuviera valor, como si la oclusión no tuviera importancia, si estamos hablando sobre dolor, cuando estamos hablando de trastornos de la articulación temporomandibular de una manera general. Es difícil hablar de oclusión, yo comprendo. Hablar de oclusión de verdad, no engranamiento dentario, nunca fue fácil hablar sobre eso. Y vivimos en una era en que lo más fácil se ve y lo más difícil
se olvida, pero la oclusión es la base de nuestra profesión, es lo que diferencia al odontólogo de cualquier otro profesional de salud. Si dejáramos eso de lado, la odontología se pierde y se desvaloriza como estamos mirando hoy. Esta semana, por ejemplo, encontré un artículo científico publicado en una revista reconocida como de alto nivel que afirmaba que el uso de articuladores en ortodoncia es una etapa que puede llevar a errores si no se realiza bien. Por lo tanto, no sería necesario ejecutarla. Y entonces me pregunto, todas las etapas que pueden llevar a errores si no se ejecutan correctamente deben dejarse de lado. Entonces, ¿cuál debería ejecutarse? Si cualquier cosa que no hacemos bien hecha, si hacemos mal hecha, no termina bien, es más fácil abandonar buenas prácticas, ¿comprenden? Que, como sabemos, conducen a tratamientos duradouros, pacientes satisfeitos, profissionais mais seguros, pero que exigem estudio, prática de calidad. Entonces, terminan haciendo tratamientos que dependen de la suerte en lugar de aprender correctamente o para hacer o para enseñar con calidad. Y yo creo que muchos de esos problemas ocurren por causa que vivimos un gran dilema. La ciencia y la clínica son cosas bastante diferentes, pero necesitan caminar juntas, necesitan dialogar, necesitan entenderse. Corresponde al clínico reconocer que los artículos científicos se redactan por y para la comunidad científica. Por ello, resulta imprescindible comprender bioestadística y metodología, interpretar los resultados desde esa óptica y traducir los hallazgos de manera crítica a la práctica clínica. Hoy yo percebo que la ciencia no es una sentencia, es un mapa. Es un mapa. Y los mapas tienen escalas, límites y zonas aún sin detalles. Por ejemplo, podemos nos recordar de, podemos nos recordar del doctor John Yudikin, que habló sobre el azúcar años atrás. Fue completamente ignorada por toda la comunidad científica y por toda la industria. Y hoy vemos que tuyas ideias estavam corretas, não estavam equivocadas. Necessitamos compreender que os investigadores, a ciência hoje muitas vezes parece vivir para demonstrar que a oclusão e por lo tanto a odontologia não têm valor quando estamos falando sobre dolor, sobre transtorno temporomandibular. Pero después de volver a acercarme en la investigación científica, pude ver las cosas de otra manera. Y aquí aparece el problema. Los científicos y los investigadores escriben para otros investigadores, no para clínicos. Los clínicos no saben leer y extraer de los artículos científicos lo que es importante para ellos y terminan tomando decisiones basadas en conclusiones hechas para investigadores. Me explico. El investigador necesita de grupos, el clínico necesita de diagnóstico, el investigador necesita de números, necesita de control, el clínico necesita de un contexto, necesita de prudencia, el investigador trabaja para reducir la incertidumbre, lo clínico para reducir sufrimiento. Por tanto, estamos trabajando con la misma cosa, pero con objetivos, con necesidad completamente diferentes. Y ahí, entonces, los clínicos, los investigadores, perdón, hablan mucho sobre la medicina baseada en evidencias científicas y ellos van a hablar mucho sobre las mejores evidencias externas siempre. Pero necesitamos comprender que cuando hablamos de medicina baseada en evidencia científica, no es solo las mejores evidencias externas que van a contar. Ao contrário, em verdade, quando estamos falando sobre evidências científicas, temos que compreender que a experiência clínica individual
como las mejores evidencias externas disponibles necesitan trabajar juntas y ninguna de las dos por sí sola es suficiente. Sin la experiencia clínica, la práctica corre el riesgo de ser tiranizada por la evidencia, porque incluso la mejor evidencia externa puede ser inaplicable o inadecuada para un paciente determinado. Sin la mejor evidencia actual, la práctica corre el riesgo de volverse rápidamente algo obsoleto en prejuicio siempre de los pacientes. La evidencia clínica externa puede informar, claro, pero nunca va a sustituir la experiencia clínica individual. Y es esa experiencia la que decide si la evidencia externa se aplica al paciente en cuestión y en caso afirmativo, cómo debe integrarse a esta decisión clínica. Y más, muchas veces la evidencia que nosotros necesitamos proviene de las ciencias básicas como la genética, la inmunología, la fisiología, la bioquímica. Por tanto, hablar sobre medicina baseada en evidencia no es solamente las mejores evidencias externas, no es solamente lo que está en los artículos científicos, es mucho más. Y ainda necesitamos arribarse a un tercero escalón nesta escalera de la evidencia científica para atingirmos nuestros objetivos, que son los valores del paciente. Entonces, solamente cuando estamos trabajando dentro de esta escalera, tendo la conciencia de estos tres escalones, es que estaremos hablando en medicina baseada en evidencias científicas. Y quedamos así. De um lado, científicos com tablas, números, gráficos e resultados, do outro, pacientes sofrendo e, em meio, o odontólogo que não logra encontrar resultados positivos. Chegamos ao ponto de que colegas de outras especialidades dizem que o dolor orofacial é algo sem solução, sem resultados, logo necessário solo fazer uma férula, gel frio, porque el paciente no mejora, el paciente o que el paciente no tiene nada más grave. El científico dice que no se debe intervenir de forma invasiva porque 30 y el 60% de los pacientes mejoran espontáneamente en 5 años y el odontólogo atiende a una persona que puede estar en ese grupo, pero que también puede estar en el grupo de los 40 y el 70% que en 5 años estarán crónicos si no reciben atención. Por tanto, lo clínico tiene una oportunidad, tiene solamente un paciente delante de ella. Necesita comprender que mirar, leer artículos científicos es importantísimo, pero necesita comprender e interpretarlos. Perdón. La medicina de punta, por ejemplo, habla de dolor que se cronifica en 3 meses. Y nosotros seguimos discutiendo si debemos o no medicar a un paciente con dolor orofacial. ¿Por qué? Porque esa actitud que parece ir contra de lo que la clínica está viviendo. Al pie de la cama de los pacientes, al pie del sillón odontológico, nosotros percebemos que los pacientes sufren con dolor. ¿Y por qué que estas actitudes acaban pareciendo que hay estas actitudes? Yo creo entonces que nuestro compromiso en cuanto a profesores, en cuanto a clínicos, es elegir, no es elegir entre estadística y clínica, al contrario, es integrar ambas, pero con madurez. Y entonces me pregunto mucho, ¿cuándo se perdió esta relación de la clínica con la ciencia o cuando perdimos nosotros nuestra esencia? Yo costumo hablar mucho sobre esta línea del tiempo cuando desde muchos años atrás, a 5.000 años atrás, nosotros ya víamos algunas rehabilitaciones de posiciones dentarias en momias y encontrábamos eso. Y toda la evolución de la ortodoncia en los estudios de la oclusión. Llegamos entonces, para mí, en un marco, en un Big Bang de los estudios y la divulgación de la oclusión, que fue en 1987, cuando ocurrió el proceso judicial
de Michigan. Este proceso judicial de Michigan, mucho conocido por varias personas, cuando un dentista, un ortodoncista reconocido y respetado, recibe un proceso judicial, una sentencia que le obliga a pagar $850,000 a una paciente que reclamaba de los tratamientos de ortodoncia, tener empezado su dolor orofacial. Empezó desde la extracción de dientes y todo un tratamiento pero la paciente quedó con dolor orofacial. Desde entonces, para mí, esta decisión cambió completamente la odontología para siempre. Pues pasamos a publicar, a defender siempre que ortodoncia no genera dolor orofacial, y yo estoy de pleno acuerdo con eso, pero yo creo que eso no inviabiliza la relación de los problemas ortopédicos, de los problemas oclusales que generan problemas ortopédicos como contribuyentes en las cuestiones de dolor orofacial. Entonces me quedo me preguntando en qué medida debo modificar mis protocolos de tratamiento en mi práctica clínica debido a una decisión judicial tomada en un juicio relacionado con la odontología, el tratamiento odontológico y el ejercicio de la odontología. Me pregunto mucho eso. Son las decisiones judiciales que deben cambiar nuestra forma de pensar, de divulgar la profesión, de valorizar la base de nuestra profesión. E aí recorro a alguns autores como o Dr. McNeil, por ejemplo, que habla mucho sobre oclusión, y ese artículo científico de ella para mí es muy importante cuando percebimos claramente su idea de no enfocar en la oclusión como un determinante para generar dolor orofacial. Pero primero que llama la atención es la definición de oclusión, cuando él define oclusión con una relación funcional y no más una relación estática. Por tanto, no estamos hablando de engranamiento, estamos hablando de función entre todos los componentes del sistema estomatognático, del sistema masticatorio, incluso los dientes. Y él habla mucho que, a pesar de las preguntas que no son respondidas, no son contestadas pela literatura científica sobre esta asociación, dolor orofacial, oclusión, trastornos musculoesqueléticos, oclusión, hay una relación muy bien establecida que es la relación entre oclusión y salud del sistema masticatorio. Entonces nosotros somos profesionales de salud y necesitamos nos comportar así. Por lo tanto, oclusión es salud. Y ella ainda complementa tu trabajo diciendo que el tratamiento de la oclusión es esencial y un requisito para el cuidado dental profesional adecuado. Por tanto, mismo que raras veces sea un requisito para el tratamiento de los trastornos musculoesqueléticos que afectan la mandíbula, pero estamos hablando de salud de una manera general. Y hoy, con la posibilidad de biomarcadores, nosotros conseguimos comprender que la oclusión está relacionada a factores cognitivos, a factores emocionales, a una serie de otras cuestiones y, por tanto, es necesario comprendermos que los contactos dentarios son importantes, pero la relación mandíbula-maxilar es fundamental. E eso es que necesitamos comprender como oclusión, y ese eslabón que para mí fue perdido entre esa relación dolor-oclusión, pero mucho más relacionado a la función. Yo comprendo que cuando hablamos de disfunción temporomandibular, nosotros necesitamos comprender que es un problema multifactorial. Por tanto, es necesario que una serie de factores se relacionen de manera correcta en intensidad, en factor temporal,
para que el paciente venga a desarrollar con una disfunción, el paciente, perdón, venga a desarrollar con una disfunción temporomandibular. Entonces, nuestra función es exactamente compreender esos factores y comprender a dónde está nuestra posibilidad de intervención. Entonces, hay los factores físicos, musculares, dentarios, esqueléticos, nerviosos. Hay los factores que precipitan las cuestiones como accidentes o una situación traumática psicológica, una situación de tiempo de vida que saque al paciente de tu situación normal y aumente la situación de estrés o algo de esta manera. Hay las cuestiones psicológicas de los pacientes, hay las cuestiones genéticas. Yo no tengo condición en cuanto dentista de trabajar esas cuatro cuestiones, esos cuatro factores en mi paciente. Por tanto, la función de los dentistas en ese caso es cambiar los factores que están a nuestro alcance, como por ejemplo los factores musculares, los factores articulares, los factores dentarios, los factores que pueden ter precipitado toda esta cuestión. De esta manera aparatamos estos factores, disminuimos la importancia de los factores que están relacionados con la odontología y así disminuimos la manifestación de la disfunción temporomandibular en nuestros pacientes, recordando siempre que el tratamiento de los pacientes con disfunción temporomandibular no es un tratamiento uniprofesional, es un tratamiento multiprofesional, es un tratamiento multifactorial. Necesitamos comprender que las disfunciones temporomandibulares para mí tienen siempre 3 P's en relación a los factores. Hay los factores predisponentes, que son los factores que el individuo ya carrega consigo, que vão fazer com que ele esteja em uma situação mais favorável a desenvolver com a disfunção temporomandibular. Os fatores precipitantes, que são os fatores que desencadenam o desenvolvimento da disfunção temporomandibular. E os fatores perpetuantes, que são fatores que estão relacionados ao mantenimento da condição dolorosa o de la condición disfuncional de nuestros pacientes. Y dentro de esos 3 factores, es muy importante colocar que la oclusión para mí es capaz de transitar por esos 3 factores a depender de la condición de los pacientes, de las condiciones oclusales, que a propia literatura ponen para nosotros que es capaz, sí, de influenciar en el desarrollo, en el aparecimiento y en el mantenimiento de los trastornos temporomandibulares. Las interferencias oclusales y las disfunciones oclusales pueden provocar inestabilidad articular, inestabilidad ortopédica y, por tanto, hiperactividad de los músculos masticatorios, o que puede desarrollar, o que puede provocar una disfunción temporomandibular. La literatura ainda traz para nosotros una relación de estos factores que estarían más relacionados a la disfunción temporomandibular. El primero de ellos siempre son las interferencias en relación céntrica, tanto los contactos prematuros como las interferencias en movimentación de guías anteriores. Entonces, yo voy a hablar un poco para ustedes sobre esta interferencia de los contactos prematuros, porque yo creo que más que un error de engranamiento, es un verdadero bombardeo inflamatorio de las fibras do tipo C y el camino hacia la sensibilización central. Aquí para mí está la gran diferencia entre trabajarmos con clínicos solamente en la intervención a pacientes de dolor orofacial o trabajamos con el especialista
en disfunción temporomandibular, la comprensión de la fisiopatología del dolor. Miren, por ejemplo, una paciente como esta que llega al consultorio odontológico con dolor, limitación de apertura, una paciente post-ortodoncia que ya había fracturado las incisales de los dientes centrales. Cuando miramos esa paciente en relación céntrica, encontramos exactamente contactos prematuros en el tercero molar que fue mantenido en la boca en detrimento de se sacar los premolares de la paciente. No conseguí comprender este planillamiento, pero yo tengo una idea de que si lo profesional optó por eso, había una causa, había una razón para esto. Entonces, es posible perceber que cuando había ese contacto en los terceros molares, la primera cosa que la paciente hacía era chocar los dientes anteriores, lo que generaba esta fractura. Y esta paciente, después de se sacar los terceros molares, de se acabar con estos contactos prematuros, esta paciente quedó bien, sin dolor, pero ainda con un poco de limitación que ainda estamos trabajando en esta paciente. Otro trabajo bastante interesante, este trabajo de 2023, donde los investigadores hicieron distalización de los molares superiores de ratones. En un grupo hicieron la distalización y sacaron la oclusal de los dientes inferiores. En otro grupo hicieron solo la distalización. En un tercero grupo hicieron la distalización y ainda incluyeron topping, o sea, crearon más interferencias. Y un cuarto grupo hicieron la distalización, pero hicieron una overlay, manteniendo el engranamiento, manteniendo la estabilidad mandíbulo-maxilar nestes ratones. Y mira los resultados. Por tanto, donde había estabilidad de la oclusión, había músculos maceteros sanos. Aquí son las fibras del macetero, estaban sanas, da misma manera que el cartílago de la articulación temporomandibular também, bastante diferente do que conseguimos mirar nos outros grupos. No grupo onde havia ainda um topping, houve degeneração do hueso, houve hipertrofia del cartílago en los otros dos grupos donde había contactos irregulares en la oclusión de estos ratones. Por tanto, los contactos prematuros, la alteración de los contactos genera sí alteración a todo el sistema músculo-esquelético. Una otra situación, no solo de alteraciones a los sistemas musculoesqueléticos, pero alteraciones a los sistemas nerviosos, generando hipersensibilidad, hiperalgesia en lo músculo macetero también de ratones. Entonces, cuando fue hecha un contacto prematuro en ratones, puede se observar que houve sí un aumento de la inflamación, un aumento de la hipersensibilidad de los nervios relacionados del macetero, del nervio trigémeo, por tanto generando dolor en músculo macetero de estos animales. Y lo hay COP1, que es la clasificación internacional de los dolores orofaciales, tras para nosotros dentro de los 6 principales agrupamientos de dolores orofaciales, 2 dolores que tienen una capacidad muy grande de cronificación. Los dolores 2, que son los dolores miofaciales, y los dolores de la articulación temporomandibular, que los propios trabajos nos muestran que tienen una condición bastante grande de generar inflamación que pueden se desarrollar como una cronificación de los pacientes. Y aquí queda a mayor dificultad. El punto clave de los tratamientos es integrarlo a la fisiopatología subyacente, controlar la fuente del dolor inflamatorio, suprimir la actividad neural aberrante en el dolor neuropático, restaurar la función biomecánica en los trastornos musculoesqueléticos, como diz o artículo. Ao intervir de maneira temprana e eficaz, os clínicos buscam interromper
o ciclo vicioso de dolor e inflamação. Essa é a grande questão está aqui. A grande questão está aqui. Interromper esse ciclo vicioso de dolor e inflamação, prevenindo assim a transição hacia estados de dolor crônico. Esse é o maior problema que eu miro entre meus pacientes dentro do consultório. Eu compreendo que para os investigadores a cronificação do dolor orofacial é algo que não ocorre muito, pero em el consultório de dolor orofacial é o que nós estamos mirando quando estamos ali, como falei para você, al pie del sillón odontológico mirando los sufrimientos de los pacientes. Entonces, las estrategias que se presentan a la continuación se adaptan a las principales categorías de la ICOP. Entonces, podemos perceber que sí, que hay una facilidad, hay condiciones dentro de la clasificación de los dolores orofaciales que pueden desarrollar con cronificación. Algunos trabajos bastante interesantes dentro de la literatura nos muestran como, por ejemplo, el trabajo de Paraños, el trabajo de Trindade, nos muestran que em contactos prematuros, eles hicieron uma corona para ratões e criaram um contacto prematuro. Nesses contactos prematuros foi possível se mirar um aumento do biomarcador CD6-8, que é um biomarcador relacionado a los macrófagos do biotipo 1, que é o biotipo inflamatório. Foi possível mirar uma maior expressão de P2X7, que é ativado por ATP extracelular, está relacionado com a maior liberação de fator de necrose tumoral alfa, de interleucina 1 beta, que são mediadores inflamatórios potentíssimos, que quedam por hiperexcitabilidade, generar uma hiperexcitabilidade neuronal e também, principalmente, por causa da ação junto a las células de la glia. Também foi possível mirar um aumento de CX3-CR1, outro biomarcador que está relacionado com uma quimiosina de comunicação direta entre as neuronas e as células de defesa, ou seja, ativando ainda mais, atraindo e ativando os macrófagos do tipo 1, generando uma hiperexcitabilidade neuronal, mais liberação de interleucinas inflamatórias, portanto, generando uma inflamação em el gânglio de Gasser. Ou seja, nós, quando mantenemos um paciente com contactos prematuros, nós estamos aumentando a quantidade de interleucinas inflamatórias dentro do gânglio de Gasser. Ou seja, mantenemos o nervio trigêmeo de uma maneira general hiperexcitado. Este é o maior problema do mantenimento a largo prazo de los contactos prematuros. Por isso é necessário, por isso que eu llamo la oclusión como ese eslabón perdido entre dolor, porque nosotros, a pesar del contacto prematuro no ser un factor principal para generar los trastornos temporomandibulares, las dolores orofaciales, es sí un factor que puede aumentar o tamaño del problema, justamente porque esses mediadores inflamatórios irão agir exatamente sobre as fibras do tipo C, e as fibras do tipo C estão componendo cerca de 50% de todas as fibras do nervio trigêmeo, e é justamente as fibras do tipo C que vão contribuir para a ativação dos receptores do tipo NMDA, e isto vai iniciar uma cascada de reações intracelulares que vão aumentar a excitabilidade neuronal, conduzindo ao que chamamos de um efeito wind-up, uma amplificação progressiva da saída neuronal em resposta a uma estimulação repetitiva das fibras do tipo C. E os trabalhos nos mostram isso quando hacemos esta relação.
Te recuerdan que yo hablé cuando estábamos empezando que muchas veces la evidencia que nosotros necesitamos está en las materias básicas. Aquí está. Comprender la fisiología, comprender la fisiopatología del sistema neuronal cuando estamos hablando sobre dolor. Este artículo foi um artículo bastante interessante porque ele nos traz exatamente isso, mostrando que quando os pacientes estão com dolor crônico relacionado à disfunção temporomandibular, estes pacientes apresentam uma hiperexcitabilidade de la percepção intraoclusal. Portanto, os pacientes começam a perceber com mais facilidade qualquer situação que seja, qualquer objeto que seja colocado entre os dientes. Estes hallazgos sugerem que o transtorno temporomandibular doloroso crônico se caracteriza por alterações do processamento somatosensorial, como está escrito aí, intraoral, y de las estrategias de decisión, lo que podría contribuir a los frecuentes informes de los trastornos oclusales por parte de los pacientes. Percebam, en otras palabras, se sugiere que el trastorno no existe y que la queja se explica por una mayor sensibilidad del paciente. Sin embargo, plantea preguntas clínicas esenciales. Se realizó una evaluación en relación céntrica de este paciente. Si hay contacto verdaderamente identificable, ¿cuál es la razón para no ajustarlo? Esa que es mi pregunta siempre. Nosotros estamos mirando, el paciente tiene una mayor excitabilidad. Hay una explicación fisiológica. E os artículos nos apresentam que não estão equivocados, nos apresentam que isto pode ser a causa para que o paciente nos relate maior sensibilidade oclusal, pero que muitas vezes poderia não estar ocorrendo. Portanto, por que não evaluar de maneira correta? Por que não evaluar esse paciente em relação cêntrica? Algo que podemos fazer com hilos de roca em questão de 10, 15 minutos, bien. Estamos ante a uma alteração perceptiva secundária ao dolor ou ante um estímulo oclusal que contribuiu ao início do dolor. Para mim, neste momento, adelante do paciente, este é muito pouco importante. Para os cientistas isso é fundamental, mas para nós que estamos lidando com o paciente, isso é muito pouco importante. O que me importa muito mais é compreender exatamente como garantizar a meu paciente qualidade de vida, como garantizar a meu paciente uma vida com menos dolor. Em la incertidumbre, é aceitável manter a exposição ao dolor e favorecer a uma cronificação? E aí, quando se habla em ajustes oclusales, desgastes dentários, é quase que falar sobre um crime. Hoje em dia não podemos nem sonhar, nem ter um sonho de estarmos fazendo um ajuste oclusal por desgaste de los esmaltes dentários, pero quedo me perguntando por que outros desgastes podem ser hechos sem que nós estejamos tão preocupados assim. E aqui me entra uma reflexão bastante grande. Teria o mercado uma importância grande sobre isso? Os fatores econômicos teriam uma importância grande sobre isso? Por favor, não estou dizendo com isso que necessitamos sair aí afuera desgastando todos os dientes. Não, eu estou falando muito claramente de uma avaliação correta de los pacientes em relação cêntrica para mirar contactos prematuros que são danosos histológicamente, bioquimicamente para o nervio trigêmeo, para as estruturas periodontales e para a propriocepção periodontal e pulpar. Então, aí os alunos me perguntam sempre, pero professor, esta sensibilidade não poderia estar relacionada só à inflamação, ao aumento
de sensibilidad por la inflamación del ligamento periodontal y no ser necesariamente una cronificación central. Para una pregunta para la cual yo contesto mostrando ese artículo científico a ustedes. En verdad, la sensibilidad, la percepción táctil oclusal disminuye cuando nosotros estamos hablando de pacientes agudos. Por tanto, si nuestro paciente está reclamando de una mayor sensibilidad oclusal, nosotros ya pasamos de la fase puramente aguda de la oclusión, de la inflamación, y es necesaria una intervención o más rápido posible neste paciente para evitar que estes contactos puedan evoluir en la escala fisiológica, patofisiológica del dolor, de una nocepción periférica permanente, passando a uma atividade neuropática ectópica ou generando uma alteração nociplástica mais centralizada. Aqui eu creio que nós estamos em los maiores problemas, porque aqui, em verdade, nós já adquirimos uma autonomia do dolor, estruturas vinculadas à memória, à emoção, como o hipocampo, as amígdalas se vuelven hiperativas, permitindo que o dolor se perciba incluso sem nenhum estímulo periférico. Portanto, me gostaria muito que vocês compreendessem isso, que o dolor é muito mais do que solo uma resposta a uma inflamação. Nossos pacientes estão cronificando e chegamos a casos como este aqui, uma paciente que já foi muitas vezes ao dentista, mira a quantidade de tratamentos odontológicos que foram hechos e nunca foi mirado que havia problemas oclusales seríssimos com esta paciente, que nunca foram arreglados, e esta paciente queda hoje com muito dolor de maneira crônica. Não estou dizendo que os problemas oclusales são os fatores que estão generando, que estão fazendo com que se desenvolva na disfunção temporomandibular. Eu estou dizendo que danos oclusales tão grandes como esses aqui, pérdida de hueso tão grande como estes aqui, alterações de posições dentárias por contactos prematuros, como podemos mirar, frações, desgastes dentários, grietas, que tudo isso são mais fatores. Nós necessitamos diminuir a carga de fatores a que nossos pacientes estão expostos. Outra paciente como esta aqui, que foi ao dentista porque há 1 ano e meio lhe apareceu um hueco nesta zona que hoje já lhe aparece de novo, e o tratamento foi simplesmente estético, carilhas por todos os dientes, e hoje o que se mira é uma paciente, uma boca sofrendo, uma paciente sem condição oclusal, sem condição de funções de qualidade, e queda hoje com pérdida de hueso generalizada, uma chica bastante nova, com 32 anos de idade, que vai ao ginásio todos os dias, bastante preocupada com a estética, que queda hoje com a possibilidade de perder todos os dientes porque não lhe foi evaluada oclusão, não lhe foi evaluada função. Outra paciente pós-ortodôncia, por favor, não estou dizendo que ortodôncia é algo que causa malos a los pacientes, ao revés disso, ortodôncia bem hecha é a salvação para muitos pacientes, pero necessitamos compreender que quando arreglamos engranamientos dentários solamente, não estamos arreglando oclusão, e muitas vezes vamos causar daños a los pacientes. Mira, esta paciente, los dientes bien engranados, bien, un engranamiento perfecto casi, pero si mira desgastes dentarios, si mira grietas en los dientes, cuando nosotros miramos la articulación temporomandibular, el motivo del dolor de la paciente, de la limitación de abertura do lado izquierdo, nosotros percebemos un desgaste severo en una chica de 27 años de edad. Cuando miramos los dientes en relación céntrica, es posible perceber un contacto prematuro neste punto, desviando a mandíbula para o lado izquierdo, e podendo ser mais um fator que está generando uma sobrecarga em la articulação temporomandibular. Não estou dizendo que este é o principal motivo. Compreendam, eu estou dizendo que esse é mais um fator, e nosso papel é diminuir a importância de fatores.
Otro caso como de esta paciente aquí, pós-ortodoncia también, pero esa ainda hice algunas carillas en los dientes, mucho dolor, mucha limitación funcional. Y mira, los contactos prematuros en premolares también, y esa raya roja que usted puede mirar aquí, es a donde está siendo hecha, entre comillas, claro, la guía canina izquierda de esta paciente. Portanto, mira, la guía está sendo hecha aqui. E mira o que ocorre logo depois de la guía. Uma grieta e logo abaixo uma fração. Comprobando que oclusão está relacionada à saúde. Se nós não queremos mais falar de oclusão e dolor orofacial, muito bem, eu estou de acordo com todos os científicos, com todos os clínicos que não querem falar sobre dolor y oclusión en la misma frase, pero me gustaría mucho hablar sobre oclusión y salud. Una boca como esta aquí no está generando salud. Es lo primero punto que yo miro cuando vamos, por ejemplo, si vamos a un médico con dolor en la espalda y un taco de zapato mayor do que o otro, yo no creo que a primera cosa que lo médico no va a hablar para este paciente es cambia los tacos. Mismo que los tacos no sean la origen del dolor, pero yo tengo certeza que cambiar los tacos es fundamental. Yo tengo certeza que ajustar el equilibrio de los pacientes es fundamental. Y cuando hablamos ainda en función ese descaso con la oclusión, llegamos a números asombrosos como este aquí. Doctora Charlotte Steele escribió en 2024 que 42% de las prótesis sobre implantes hechas no mundo fallan por alguna cuestión relacionada a sobrecarga oclusal, ou principalmente por astilhados cerâmicos, mas também por aflojamiento del tornillo oclusal. Mira, entonces, a quantidade de daños que estamos causando justamente porque paramos de estudiar, paramos de valorizar oclusión en nuestros pacientes porque solo estamos intentando contestar la pregunta, ¿hay una relación con dolor orofacial? Te olviden de dolor orofacial. Nosotros somos profesionales de salud. Vamos a hablar sobre salud de nuestros pacientes. Esta pregunta ya está contestada, ya tiene respuestas a muchos años y hoy con el advento de los biomarcadores cada vez más claro fica esta relación. Por tanto, yo creo que hay necesidad sí de una reprogramación urgente de los caminos de nuestra profesión. Sepamos de hoy para adelante caminar para una profesión puramente estética o si vamos a volver a ser profesionales de salud, profesionales envolvidos realmente con la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, me gustaría de agradecer mucho a ustedes por esta oportunidad de hablarnos un poco en la intención de abrirnos la conciencia del dentista, del odontólogo, para la oclusión no más como un simple engranamiento dentario, pero como algo mucho mayor, pero como algo como salud. Mira, hablamos solo de aquellas 12 condiciones que los artículos científicos nos tracen como potenciales para ayudar a desarrollar una disfunción temporomandibular, y eso ya podría generar una clase de días y más días. Yo estoy a disposición de ustedes para preguntas y si quieren contactar en el Instagram, está aquí al lado, el Instagram es nuestro canal de YouTube, el Explicador o Explica Dolor, donde hablamos sobre todos esos temas. Gracias a todos, hasta pronto.